Miren amigos, esta mañana vamos a hablar de doctrina. Yo creo firmemente, no voy a decir pienso como algo que, no, estoy convencido que el problema más grande que tiene la iglesia de Jesucristo hoy, el más grande de todos los problemas que pueda tener, es la doctrina. Da miedo, a mí, yo confieso, no oigo emisoras de radio cristianas, me cuesta mucho. Empiezo a oír algo y rápidamente tengo que abortar porque salen con unas cosas y yo, Dios mío, ¿qué pasa con los pastores? La mayoría están a tiempo completo, ¿por qué no estudian? ¿Por qué? A veces saben lo mismo que saben las ovejas, ni siquiera se ve la diferencia. Bueno, no sé, es un serio problema. En cualquier parte que vaya veo lo mismo, las canciones dejan ver una falta obviamente los que escriben, muchos cantantes de buena fe, sé que lo hacen con mucho amor, pero no tienen conocimiento. Escuchaba un día, esto es una canción muy linda de Montaner, no sé si han oído, no, Montaner sí lo han oído, ¿verdad? Ahí, claro. Pero él tiene canciones cristianas muy bonitas. Tiene una canción que se llama La Gloria de Dios, ¿la han oído? ¿Linda o no? Preciosa. Pero en una parte de la letra dice: la gloria de Dios maneja mi vida. ¿Qué piensan? Está bien. Dios no maneja a nadie. Dios guía a la gente a través del Espíritu Santo. Usted puede manejar un carretillo, una bicicleta, un tren, un avión, pero una persona no. Las personas no se manejan, se guían. Y el Espíritu Santo y Jesús y el Padre lo que hacen es guiar a las personas. Pero manejan, porque si usted maneja su carro y choca, ¿de quién es la culpa? Del carro. No, bueno, a menos que tuviera un desperfecto ahí, pero normalmente el chofer, ¿verdad? Si iba ebrio, muy rápido, lo que sea. Bueno, si Dios manejara mi vida, usted no tiene nada que hacer ni de qué preocuparse. Usted es un vehículo nada más. Y su destino depende del chofer, ¿sí o no? Bueno, Dios no maneja a nadie. Eso para poner un ejemplo, quiero decir que a veces la doctrina puede ser sutil como esto, casi imperceptible. Alguien podría cantar la canción y se le para el pelo y llora, pero hay un error ahí teológico. Bueno, así muchísimas canciones tienen cosas que uno dice, Dios. Bueno, yo entiendo que el cantante, el compositor, no sea teólogo, no sea pastor, no sea un estudiante de la Biblia. Pero ¿qué pasa con los pastores en las iglesias que dejan entrar las canciones? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, que es eso. ¿Alguien puede explicar qué quiere decir eso? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, ¿qué quiere decir? ¿Quién lo puede explicar como una Biblia? Pero ¿qué importa? Ahora todo se vale. Se va a poner en eso. No, yo me pongo en eso. Para mí la doctrina es innegociable. Entonces, y la Biblia y la palabra de Dios, y si no está en la Biblia no me gusta nada, ninguna enseñanza. No hay una enseñanza que yo acepte así si la Biblia no la valida, sencillamente. Entonces, si no me importa si otras iglesias reprenden al diablo, yo no reprendo al diablo. Aquí no hay un solo versículo. Dígame un versículo donde haya la doctrina de reprender al diablo. ¿De dónde salió? Hoy el culto puede ser atípico, les podría dar chance de hablar y que hagamos un desorden. Pero usted cree que si ungir las cosas con aceite, ¿de dónde? A ver, dígame, explíqueme. Y que la unción cae, y que todo ese vocabulario folclórico de la iglesia, folclórico, lo inventaron ahí en los 80s para acá, un poco de pastores de los Estados Unidos, y como todo lo de allá se compra aquí. Nadie cuestiona. Pero ¿por qué Pablo y Pedro no decretaban y hoy los pastores decretan bendición? ¿Por qué Mateo y Lucas no decretaron? ¿Por qué Jesús no hacía decretos? Entonces la pregunta debe ser lo más racional, es decir, si ellos no lo hacían, ¿de dónde nació? ¿Desde cuándo comenzamos a hacer estas cosas nosotros? Cuestionemos, cuestione. Recuerde, usted tiene que venir a la iglesia por lo menos con 3 cosas, pero me conformo con 2 por ahora. Siempre traiga su corazón abierto para el Señor.
pero traiga su cerebro también. No lo deje en la casa. Hay gente que va a la iglesia y pastor, piense por mí. Y lo que el pastor diga es santa palabra, como que si fuera infalible, como que si fuera... Mire, yo trato en lo posible de estudiar y de prepararme, pero soy humano, me puedo equivocar, cuestióneme. Si digo algo que no le parece, dígame al final, pastor, qué raro, usted dijo eso y viera que no, en la Biblia mía dice esto. Yo me puedo equivocar, pero la iglesia cristiana está acostumbrada, por eso es que ha dejado de entrar tanto folclore dentro de su liturgia, dentro de montones de cosas que pero ¿por qué hacemos esto? Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de los latinoamericanos venimos de una cultura, de una tradición judeo-cristiana, ¿verdad? Quiere decir que el Dios en el que creemos es el Dios de Israel. Quiere decir que creemos en Moisés y creemos en el Antiguo Testamento, creemos en el desierto y todas estas cosas, historias, y el Nuevo Testamento en Mateo, Lucas, etcétera. Nuestra cultura crecimos oyendo de la Virgen María, crecimos oyendo del portal de Belén, crecimos oyendo, hay muchos términos que conocemos. Los conocemos así porque crecimos en esta cultura. Pero no quiere decir necesariamente que los entendemos. Y hoy un cristiano promedio, yo calculo que el 75%, voy a ser generoso, el 75% de las cosas que cree un cristiano evangélico son erróneas, son folclóricas. Pactan, atan, desatan, ungen. 10,000, si yo hago una lista de todo lo que cree un cristiano evangélico en el día de hoy, es sectario, es una cosa que no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el Nuevo Testamento, ni nada. Ya nos convertimos casi en una secta. Y lo poco que saben de verdad, lo que sí pueden decir a ciencia cierta como verdadero, no lo pueden explicar. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Jesucristo es nuestro Redentor? ¿Cuántos creen eso? Ajá, ¿cuántos lo pueden explicar? ¿Cuántos creen que Cristo expió nuestros pecados y que eso es una bendición para nuestra vida? Y ya no dicen amén, porque saben lo que sigue. ¿Quién lo va a explicar? Entonces creemos una serie de doctrina que sí es doctrina, es real, pero que no sabemos qué quiere decir al final. Aún en las canciones lo decimos. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y Redentor, a ver, explícame en 3 minutos qué quiere decir Redentor. Y no sabemos. Bueno, yo creería que particularmente aquí, por lo menos cuando predico yo, es que yo no soy predicador, hermano. Yo no soy predicador. Como predicador soy un rotundo fracaso. Yo enseño. Eso es lo mío. Yo predicar no sé, no puedo. O sea, eso es un don, es un llamado diferente. Pero siendo que lo que hago es enseñar, mire, sería muy bueno. ¿Por qué no se acostumbra a traer una libretita y un lapicero siempre y agarra apuntes? Para que, o si no tiene la hoja, o si usted puede conseguir, mire, hoy es un día que quisiera que usted tenga la enseñanza. Si la puede enseñar otro pastor algo, si algo está mal ahí, ya usted me dice y yo corrijo. Pero no sé, ¿cuánto cuesta la hojita esa? 200. Vea, si no tiene, Claudia le presta. Se dice que hasta para llevar si quiere. Y para que sepamos doctrina, por Dios, somos cristianos y, o sea, un verdadero discípulo tiene que tener 3 características. Déjeme decirle, voy a correr porque sé que el tiempo me va. 3 características de un discípulo. Número 1, un discípulo de verdad conoce la doctrina de su maestro. Es un ridículo, es un fraude alguien que me diga, mire, es que yo soy comunista. ¿Ha leído a Marx? No. ¿Sabe qué? Yo no sostendría una conversación con un comunista que me diga que no ha leído a Marx. Es un charlatán. Usted no sabe en qué cree, ¿verdad? Y si usted es freudiano, pues tiene que haber leído a Freud. ¿Cómo vas a ser freudiano de una corriente psicológica como esa si usted nunca en su vida ha leído a Freud? O si una corriente filosófica, si usted me dice que es estoico, que es lo que sea.
tiene que conocer la doctrina de su maestro. Número 2, tiene que tener un estilo de vida parecido a su maestro. Nada si usted con conocer la doctrina correcta, si su estilo de vida no es acorde con, ¿verdad? Y estar dispuesto a tener el mismo fin que su maestro. Bueno, básicamente eso es. Lo que quiero decir es que es importante conocer la doctrina. Hoy vamos a hablar de doctrina, y una doctrina, hoy me metí, el detonante de esta prédica fue una conversación larguísima que tuve con Claudia una noche de estas. A veces nos da de ahí por teologizar y filosofar un poco en las noches, y el tema fue la Trinidad. Y digo, ok, déjeme, vamos a meterle a la Trinidad, así como usted debe haber mucha gente que tenga algunas dudas, y verdad, porque todo el mundo sabe de la Trinidad, pero dudo mucho que todo el mundo pueda explicarla, ¿verdad? Entonces vamos hasta donde se pueda, porque que conste que la Trinidad es un misterio. Empecemos por ahí. Quiere decir que los misterios, por ejemplo, si queremos entrar ahí, hermano, terminamos en el psiquiátrico. O sea, querer resolver un misterio es absurdo para un ser humano, querer resolverlo. Entonces tenemos que llegar a un nivel de entendimiento y conformarnos, que es lo más saludable, y llegar hasta aquí. Y ya, si sigo de ahí para allá, termino. Por ejemplo, ¿de dónde salió Dios? La eternidad. ¿Cómo explicar la eternidad? Nuestro cerebro no tiene los insumos, no está preparado para asimilar. Imagínense que si yo le digo a usted, su cerebro entra en shock. Germán, Dios no tiene presente ni pasado. Si su cerebro se queda como tratando de buscar algo, no entiende, porque esa información el cerebro no la maneja. Choca por todo lado y trata de buscarle algo que tenga sentido y no lo va a encontrar, porque nosotros no entendemos la eternidad. Y nos manejamos en el tiempo y el espacio, y el cerebro trata de razonarlo ahí, pero no lo va a encontrar. Dios no tiene presente ni pasado. Eso suena rarísimo. Es eterno, y en la eternidad no hay tiempo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de la Trinidad. La primera cosa es que no dice la Biblia de la Trinidad. No dice Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Algún problema con eso? No necesariamente. No necesariamente que algo sea extra bíblico, necesariamente sea antibíblico. O sea, típicamente todo lo que es antibíblico es extra bíblico, pero no todo lo extra bíblico es antibíblico. La encarnación no está en la Biblia. O sea, no está explícitamente, pero está implícita. Lo que leemos, no solamente en la Biblia lo que está explícito, sino lo que está implícito también, lo que entendemos así porque allí está el concepto, por lo menos. Entonces, la Trinidad sí es cierto, la palabra no aparece. Ahora, la Trinidad es la doctrina cristiana que enseña que hay y aquí ya el cerebro comienza a tener problemas. Hay un solo Dios verdadero, que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya ahí eso no es digerible. A ver, es uno solo Dios, pero son tres, sí. Son tres diferentes, sí, pero es uno solo, sí. Eso es una contradicción. ¿Son tres o son uno? Bueno, por eso que es un misterio. A ver, hay diferentes vertientes, corrientes doctrinales con respecto a esto. Hay algo que se llama triteísmo. El triteísmo son aquellos que creen que son tres dioses separados totalmente, que no son uno, son tres. Sí reconocen que el Padre es Dios, pero que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y que tres dioses gobiernan el universo, separados. Eso es más fácil de entender para el cerebro, ¿cierto? Eso lo podemos asimilar mejor, yo creo que sí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No sería la Trinidad de la Biblia. No es modalismo. El modalismo es la corriente que enseña que es un solo Dios, pero que actúa en diferentes roles, el mismo Dios. También eso sería más razonable, pero no es lo que dice la Biblia. Entonces no sería otra vez la Trinidad de la Biblia. Entonces, ¿son tres dioses? No, categóricamente no. Son tres personas que comparten la misma esencia divina, que es diferente, y quedamos exactamente igual, ¿sí o no?
Ah, no, ya que dicha que lo explicó. Bueno, lo que el cerebro, cualquier forma de ilustrar la Trinidad, cualquiera se quedaría muy, muy, muy lejos de poder lograrlo. Pero podemos hacer un acercamiento para que el cerebro tenga paz, para que nuestro cerebro tenga un poco de paz. ¿Cómo entender que los tres son distintos pero comparten la misma esencia? Lo más cerca, creo yo, que nuestro cerebro podría entender es, por ejemplo, el agua. El agua, usted se la toma. ¿Por qué se la puede tomar? Porque es líquida. Usted no puede beber algo que no es líquido. Entonces el agua es líquida. Y usted dice, bueno, quedamos claros, el agua es líquida. Pero si la mete a la refri, ¿se la puede beber ya? No, es hielo, ahora es sólida. Pero si usted le pone un foco ahí o la deja en el sol, ¿qué va a pasar con ella? Se evapora. Y ahora el agua es vapor. Bueno, ¿el agua es vapor, es sólida o es líquida? Puede ser las tres cosas, pero es la misma esencia, es agua, ¿sí o no? Uy, qué dicha, ya no sienten más paz. Yo iba a convulsionar ya. Entonces, no, sigue siendo complicadísimo. No hay división de ser, solo distinción de personas. Volvimos otra vez a quedar en crisis. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Resulta que no solamente ellos tres, aunque hoy exclusivamente ellos tres, pero lo que hace que Dios sea Dios, el Espíritu y el Padre son sus atributos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Quiere decir que el Padre es primeramente eterno, no tiene principio ni fin. Otro misterio terrible. El Padre es eterno, el Espíritu Santo, la Biblia dice que es eterno, lo vamos a ver más adelante, y Jesucristo también, la Biblia dice que es eterno, comparten ese atributo. Ahora, para que Dios sea Dios tiene que ser omnipresente, tiene que tener la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Pero la Biblia dice que Jesús es omnipresente, que el Espíritu Santo es omnipresente y el Padre también, ya comparten los dos atributos. Pero el Padre es omnisciente, todo lo sabe, pero el Espíritu Santo todo lo sabe y Jesús también. Y los tres son, ¿qué me falta? ¿Me falta uno? ¿Omni qué? Omnipotente, gracias. Omnipotente. Quiere decir que todo lo puede, pero la Biblia enseña que los tres todo lo pueden, entonces no hay, o sea, la conclusión es sencilla, los tres, cualquiera que comparta esos atributos, esos cuatro atributos, es Dios. Alguna vez, soy muy amigo típicamente por años, he sido amigo de los sacerdotes católicos del pueblo. Una tradición que empezó un alcalde hace muchos años, que siempre que llega un sacerdote nuevo, organiza un almuerzo conmigo. ¿Por qué? No sé, pero que me gusta. Y entonces eso me ha llevado a conocer a los últimos, desde Carlos Castro, Luis Guillén, bueno, una serie, hasta el padre Enrique, que es una maravilla. Todos son personas muy lindas, muy inteligentes y los quiero mucho. He llegado a tener una relación muy bonita con ellos. Pero alguna vez en mi casa, porque con Enrique ha estado un par de veces, pero era más Luis Guillén y Carlos Castro, recuerdo, que iban más a mi casa y ahí hacíamos una carnita. Oiga, nos tomábamos un vinito con carne y a veces vacilamos. Vean, nosotros estamos haciendo esto aquí, allá los evangélicos y católicos están peleando ahí abajo, vea qué vida. Y nosotros aquí en un puro... Y teníamos unas conversaciones buenísimas de teología y ellos me preguntaban, y yo ahí, imagínense qué rico. Pero en algún momento, y yo sabía que tarde o temprano ese tema iba a emerger, el tema de María, que es el punto de, ¿verdad? Es sensible y la mayoría de muchos equivocadamente católicos creen que nosotros no queremos a María. Eso es lo más absurdo, ¿no? ¿Cómo no vamos? ¿Por qué? No tenemos ninguna razón. O sea, queremos a Pablo, a Moisés, hasta Judas. No vamos a querer a María, por favor, la mamá de Jesús. Como no, a ver, es que entendámonos. Y yo hablaba con ellos y yo decía, mire, no es eso.
No es eso. Y ustedes estudiaron mucho, son muy inteligentes. Dígame, María puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque yo veo que le oran en África, le oran en México, le oran en Alemania, en Costa Rica, y ella oye todas las oraciones simultáneamente. Bueno, ellos son tan inteligentes que ya solamente les dije eso y ya se quedaron así como diciendo, ups. Y yo, ¿sí o no? Y dice, bueno, es que si me dicen que sí, entonces es omnipresente. Y ya comenzamos a tener problemas. Y yo, bueno, tranquilo. Pero digamos que las oraciones que le hacen en chino, en ruso y en talamanca, ella las entiende todas. Y puede leer la mente de la gente cuando está orando. Porque eso sería omnisciencia. Y puede hacer todos los milagros que le atribuyen, porque no sé, entonces sería omnipotencia. Entonces no es un trío, ustedes tienen un cuarteto. O sea, o renuncian a atribuirle esos poderes, o acepten que tienen una diosa, ¿verdad? Bueno, ese es el tema. Entonces el tema de nosotros no es que no la queramos, nada más que yo creo en la María de la Biblia. Como te digo, yo creo en el Jesús de la Biblia, en el Moisés de la Biblia, y no veo que haya que hacer una excepción por María. Yo creo en el Dios de la Biblia. Así que bueno, entonces el Padre, ellos se manifiestan de formas diferentes, aunque son la misma persona, se manifiestan de formas diferentes. Por ejemplo, el Padre, aquí es una cosa que voy a decir, el Padre envía al Hijo, el Hijo ora al Padre y el Espíritu intercede por nosotros. Pero lo que yo deduzco, y eso lo complica más todavía, quisiera decir algo que alivia ahora intelectualmente, pero no, quiero ser honesto, hay algo que todavía me lleva esto a un nivel más complicado, y es que claramente, como te digo, no es lo que dice, es lo que está implícito, es que el Padre es el líder de la Trinidad. Aunque no lo diga la Biblia, el Padre envía al Espíritu, el Padre envía a Cristo. Yo hago la voluntad de mi Padre, pero yo nunca veo al Espíritu enviando al Padre o a Jesús, siquiera diciendo, sugiriéndole al Padre, ¿verdad? Entonces el Padre dice, no, el Padre y yo uno somos, decía Jesús. Entonces la unicidad está ahí, pero deja ver, bueno, y no creo que eso necesariamente tenga que ver con algo jerárquico. Me parece que es un asunto de lógica, más bien me parece razonable. En un trío de música, por ejemplo, usted ve, qué sé yo, un trío de jazz o de los Panchos ahí, lo que sea, y siempre hay uno que cuenta. O sea, si no, a la 1, a las 2, a las 3, hasta para contar así tendría que haber alguien. O sea, entonces no necesariamente es el que musicalmente, no necesariamente, pero se escoge alguno y este va a dirigir el tempo en el que se va a tocar la canción, la velocidad, entre otras cosas. Hay una serie, pero él no es necesariamente, no es un asunto jerárquico, es funcional. Es que alguien tiene que contar, si no, ¿cómo hacemos para entrar? ¿Cómo sabemos a qué hora empezar y cómo terminar? Entonces para un director está ahí. Entonces yo creo que la idea del director de la orquesta aquí clarísimamente es el Padre, claramente, y lo vamos a ver con más tiempo ahora. A ver, primero demos el respaldo bíblico a cada cosa. Decimos, el Padre es Dios. Yo creo que con eso no tenemos problema la gran mayoría. De hecho, los que no están de acuerdo con la Trinidad sí creen en que el Padre es Dios. Unitarios, ¿verdad? Que llaman, y judíos, claro, ¿verdad? Los monoteístas, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero bueno, de todas formas, aunque no necesite tanto, voy a hacer más énfasis en los más difíciles. Pero el libro de Juan dice 6:27, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Dios el Padre, o el Padre es Dios. O sea, tenemos muchos versículos, podría decir muchísimos más. 1 Corintios 8:6 lo dice también, pero como te digo, voy a omitir leer tanto porque el tiempo creo que va a ser. Quisiera al final dejar unos minutitos para preguntas, así que vaya planteando la pregunta de una vez. ¿Qué más? Ahora, el Hijo de Dios, él tal vez, no, por eso digo que con el Padre no hago tanto énfasis, porque la mayoría entiende que Dios está en el cielo y que es el Dios.
Pero el que tiene problemas es el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dos son los que son rechazados por diferentes religiones. La mayoría, el Islam, y muchísimas religiones creen en Jesucristo como un profeta, pero no como Dios. El judaísmo acepta a Jesucristo como un profeta, pero no como Dios. Y aún religiones más judeocristianas, como los testigos de Jehová o otros, consideran a Jesús, mormones, sí, como un gran ejemplo, un profeta. Lo más lejos que llegan es a otorgarle el título de profeta, pero Dios no, Dios no. Lo que pasa es que la Biblia dice otra cosa. No sé sus Biblias, de hecho han sido modificadas algunas para poder sostener sus posturas. El Hijo de Dios es Dios. Juan 1:1 dice de esta forma: escuche. Ahora, aquí hay que entender cuando dice verbo, está con mayúscula. Si me quedo explicando mucho esto, así que cuando habla del verbo habla de Jesús, lo vamos a ver más adelante también. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo es Cristo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Ve que es una persona separada. O sea, era una persona separada. Él estaba, es como que llega, no sé, Juan está con Carlos. Son dos personas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Pero dice, y el verbo era Dios. Otra vez vuelve a la unidad, a la unicidad más bien. Dice, y él estaba con Dios en el principio. Lo vamos a ver con otros versículos. Por medio, ahora escuche, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Ahí quedó clarísimo que Jesús no es un ángel más, no es Gabriel, que no es una criatura. ¿Por qué Satanás no es Dios? Alguna gente, es que hasta a Satanás también le atribuyen poderes divinos. A mí yo no entiendo, es lo que digo, la doctrina. Esas tonteras de reprender al diablo. Satanás, yo te reprendo. Satanás no te está oyendo, hermano, usted está hablando solo. ¿Quién sabe dónde diantres? ¿Dónde diantres está el diablo? El diablo solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Y él debe tener su trono en alguna parte, pero él no puede estar en Alemania, en Inglaterra, en Alajuelita. Miren, Satanás que va a venir a Alajuelita con todo lo mal que nos portamos. Deben ser 4 pisuicas que andan ahí fregando la vida, pero Satanás no se va a tomar la molestia de venir a un pueblo como este. O sea, él tiene su jerarquía, y para eso tiene toda una organización de demonios y otra cosa, que ese es otro tema que hablaremos en algún momento, ¿verdad? Poner la guerra espiritual en su lugar también creo que es necesario. Pero bueno, dice, el verbo estaba con Dios. El verbo no es simplemente una manifestación de Dios, sino es alguien que está con él, es otra persona. Eso lo podemos inferir ahí cerca. Y finalmente afirma el apóstol la identidad divina del verbo de Jesús. Ya no le da Juan, no le da más largas, o no hace más nebuloso el asunto, y dice, el verbo era Dios. Ya se acabó, así fulminante. Ya no leemos mucho, pero sonó muy poético al principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Jesús es Dios. Como digo, él es el que ha tenido más problemas. No es una criatura elevada a un Dios menor, no es como Gabriel que está por encima de los otros ángeles. No, Cristo creó a los ángeles. Él es por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahora, el libro de Hebreos, hay muy pocos versículos donde explícitamente se diga que Jesús era Dios. Muy pocos, como 3 o 4 nada más, pero son suficientes para hacer doctrina. Hebreos 1:8 dice, por ejemplo, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Y ahí no se anda con rodeos el escritor de los Hebreos, y dice, le llama Dios a Jesús,
Y tenemos otros textos también. Y aquí está hablando, porque viene hablando de los ángeles que son mayores en potencia que nosotros, pero cuando habla de Jesús dice, no, pero Jesús es Dios. Ahora, Colosenses 2:9, escuche este texto, dice, porque es que la Biblia es muy rico leerla, pero es más rico relacionarse con ella. Y no sé cómo explicarlo. Por eso digo usted, yo no veo cómo leer la Biblia física, ¿verdad? Porque si es una tablet, pero no, ¿cómo leer la Biblia física? Sin un lapicero a la par, no entiendo, no me cuesta. Porque si algo te llama la atención, yo subrayaría muchas cosas. Yo paso subrayando esto y hago algo ahí, y pongo un signo de pregunta, que es raro, no sé. Pero escuche lo que dice aquí, porque ¿cuánta? Okay, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda. No es que Dios le dio un poco una unción especial, nada. Dice aquí, toda la plenitud de la divinidad, toda. Es lo mismo que tiene Dios, lo tiene Él, lo mismo. Impresionante. Dice, bueno, que fueron creadas todas las cosas por medio de Él, visibles, invisibles. Entonces, yo creo que queda claro, por lo menos el Dios. Una vez, cuando yo estoy discutiendo con alguien temas de teología, cuando alguien me hace preguntas, mire, pero es que yo creo que San Canuto Milagroso, yo qué sé qué. Yo, perdón, o si María o Juan, el Moisés, la pregunta, o los ángeles, que es un tema que la gente tiene el folclore de los ángeles es terrible, lo que la gente cree de los ángeles, de un montón de tonteras. O tal vez no sean tonteras, lo que quiero decir es que mi pregunta es, perdón, ¿estás hablando de los ángeles de la Biblia? Porque ahí sí tengo autoridad para corregirlo. Si son ángeles, yo no sé de su religión, de lo que usted crea, si usted se los inventó, no te puedo corregir ni te puedo, porque yo respeto tus ideas. Pero si te estás metiendo en este libro, ahí sí yo me meto. Estás hablando de la María de la Biblia, del Jesús de la Biblia, del Dios del Moisés de la Biblia. Entonces no me lo distorsione. No, los ángeles de la Biblia no hacen esas cosas que usted dice. ¿Ah? O sea, según la Biblia, los muertos no vuelven a aparecer. Entonces, es que mi abuelita me aparece en las noches, abuelita. El pisuicas, ¿le está saliendo a usted? A usted su abuelita está muerta hace años, como la mía, y los muertos no hablan, no nada. A ver, ¿qué parte no entendés de muerto? Y la Biblia deja claro y clarísimo que los muertos hasta el día del juicio pueden volver a tener algún tipo de, ¿verdad? No les es permitido tener relación con nosotros. Hay textos de la Biblia para eso. Entonces, ahí sí yo digo, no, si estás hablando de los muertos de nosotros, ahora si son otros, los zombies o yo no sé, pero dígame si estamos hablando de la Biblia. Entonces, se crean hay mucho folclore que puede ser institucional, o sea que una religión, una secta enseña determinada cosa. Por ejemplo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pues resulta que hay religiones, vamos a hablar de los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová en su Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo, ellos resulta que cambiaron la palabra, sustituyeron la palabra Espíritu Santo, y a San Joseph Smith se le ocurrió decir que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Y entonces quitaron espíritu, cada vez que la Biblia dice Espíritu Santo en la Biblia de ellos pusieron fuerza activa, la fuerza activa de Dios. Bueno, así lo entendieron, pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, claramente no. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? La verdad, no tengo la menor idea cómo haber llegado a esa conclusión de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Qué quiere decir eso? Es como una vibra o como, no sé, como la electricidad, una cosa así. Dios tiene como un láser ahí, el Espíritu Santo es un láser. O sea, es como una fuerza que Dios maneja de alguna manera. No sé cómo lo explicarán, porque con la Biblia de nosotros y la de ellos, que solo eso cambiaron en la misma Biblia. A ver, el Espíritu Santo posee los mismos atributos. Es omnisciente,
es omnipresente, Él está en todo lugar. El Salmo 139 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? O sea, no hay rincón, no hay lugar donde usted, porque Él todo lo sabe. Inclusive la Biblia dice: nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie los conoce. Esos misterios que tenemos nosotros, el Espíritu Santo sí lo sabe, los conoce perfectamente. Él es eterno. Enseña la Biblia eso. Dice: pues por el poder del Espíritu eterno, Hebreos 9:14, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. Es eterno. Cuando el Espíritu habla, es interesante porque habla. No es la electricidad, no habla, ¿verdad? El que habla es uno cuando se jala y dice: aleluya. Sí, claro. Cuando habla, Él habla no de parte de Dios. O sea, no habla como los profetas que solían decir: así dice el Señor. Así decían los profetas. Pero resulta que el Espíritu Santo, cuando habla, no habla en esos términos. Él habla exactamente como Dios. Dios, si Él no fuera Dios, Dios no permitiría que eso suceda. Jamás. Sí, por favor, porque mira qué enredo me tengo y termino bebiéndome esto y hablando por aquí. ¿Cuántos sabían que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? Sí, ya sé que todas las mujeres saben eso. Siempre le dicen a uno: pero apague el tele si va a hablar conmigo, porque uno: sí, decime, entender uno nada, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermano, usted es una bendición. Mire el Espíritu Santo cómo habla. Hechos 13:2 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Esta es una orden divina. Si Dios no estuviese de acuerdo, Dios hubiera dicho: no, un momentito, no se meta con mi gente. O sea, aquí el que mando, es como de que alguien venga a dar órdenes a nuestros colaboradores aquí. Yo voy a decir: no, un momentico, o sea, te quiere dar órdenes, pues pague la planilla, pero mientras tanto, aquí, cuando dos van a caballo, solo no puede ir adelante. Así que vemos aquí al Espíritu Santo hablando en estos términos. No dice: Dios dijo, o así les dice el Señor. Dice: no, Él habla como Él mismo, como si fuera Dios. De hecho, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Vea en el famosísimo pasaje aquel donde los apóstoles están recogiendo ofrendas para los pobres y todo esto, y una familia se le ocurre decirle a Pedro: Pedro, vamos a vender un terrenito que tenemos y vamos a donar toda la plata para los pobres. Bueno, qué bendición. No tenían la obligación de hacer eso. Podían haber dicho: vamos a dar 1,000 o 3,000 o 5,000 o medio millón, pero ellos dijeron: queremos dar toda la ganancia. Bueno, cuando hicieron la venta, seguro dijeron: oiga, mucho no. Bueno, el tema es que llevaron una gran cantidad, pero no todo. No estaban obligados a llevarlo todo. Dice: pero cuando lo llevan, el Espíritu Santo le dice a Pedro que se dejaron una parte. Y entonces, cuando llegan ellos donde a dejar la ofrenda, Pedro le dijo, Hechos 5:3, Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿No le has mentido a los hombres, sino a quién? ¿No fue al Espíritu Santo? Son lo mismo. ¿Se da cuenta? Aquí es donde vuelven a aparecer. Y ahora Él no es una fuerza, Él tiene personalidad. A ver, el Espíritu piensa, siente, tiene emociones, etcétera. Para que una persona, en términos teológicos, se considere no solamente el que lleva un cuerpo humano ahí, sino para que se considere persona, debe tener al menos estos atributos. Tiene que tener intelecto, capacidad de pensar y conocer. Pero 1 Corintios, leímos ahora, dice: el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Se necesita inteligencia para eso? No. Una súper, o sea, ni siquiera hay una palabra para eso. O sea, para poder escudriñar las profundidades de Dios. Mire, si aquí estamos a punto de una embolia por estar hablando de la Trinidad, y ya convulsionamos la mayoría, no nos da el cerebro para eso. Ahora imagínese usted las profundidades de Dios. No tengo ni la menor idea de qué está hablando.
Pero bueno, escudriña, conoce, son funciones mentales. Y vemos al Espíritu Santo, esta fuerza activa que llaman los hijos de Jehová, pero que es raro porque conoce y tiene, escudriña y conoce. Tiene emociones el Espíritu Santo, qué interesante. A ver, Dios se alegra o se entristece. El Espíritu Santo, que es un espíritu, podrá sentir, algo le hará gracia. Bueno, yo creo que a veces mis planes le dan gracia. Se mueren de risa y dicen, oiga, Albertillo, lo que quiere, está loco. Pero parece que sí, que la Trinidad tiene emociones, que son personas. Son personas. Dice, por ejemplo, Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir agraviar? Entristecer. No entristezcan. De hecho, así dice otra versión, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, dice el texto por ahí. Entonces, vemos que Él se puede entristecer. ¿Cuándo? Cuando le resistimos, cuando pecamos, ¿verdad? Ahí le hacemos sentir incómodo. Tiene voluntad el Espíritu de Dios. Con respecto a los dones, en 1 Corintios 12 dice, y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Escuche bien, y habla, está Espíritu con mayúscula. El contexto son los dones del Espíritu Santo. Dice, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Quiere decir que en tema de los dones, si Él quiere que Claudia sea profeta y que vos seas apóstola, epístola, maestra, pastora, no sé, parece que el Hijo no se mete en esas cosas, ni el Padre. Esa es una decisión del Espíritu Santo. A Él esa parte le corresponde a Él, ¿verdad? Y vemos como no se cruzan entre ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo habla, ¿verdad? Dice Hechos 13, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo habla. Aquí Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ve que Él no maneja, guía a personas. Así que hay que hablar con el hermano Montaner y decirle, hágale un toquecito, un maquillaje a esa partecita, porque el Espíritu de Dios, la gloria de Dios no maneja a nadie. Él no maneja a nadie, pero nos guía. El Espíritu Santo guía. A ver, momentos donde coexisten los tres simultáneamente, hay pocos, pero hay momentos donde vemos a los tres actuando de forma separada, y esto nos da todavía más. Por ejemplo, en Génesis 1 dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía en ese momento sobre las aguas. Y vemos como en la creación aparecen el Padre y el Espíritu Santo. Pero también, cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando el Padre. Y el Padre dice, ve como Él siempre tiene la iniciativa, parece, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre, pero ve que ahora la lectura que hacemos de lo que está implícito, si lees solo lo explícito, te vas a perder la mitad de la Biblia. Entonces, Él dice, hagamos, número uno, por eso digo que hay que tener un lapicero y subrayar todo lo que te suene raro. ¿Por qué hagamos si fuera un Dios único? Si fuera uno solo, porque está hablando en plural, ¿sí o no? Y si todavía no había creación, no podía haber nadie ahí. ¿Qué está implícito entonces? Si Él dice hagamos, es porque alguien más tenía que estar ahí, pero Él no había creado a nadie todavía, apenas iba a empezar la creación. Entonces quedamos claros que como el Espíritu ya estaba, y ahora nos aclara la otra parte del misterio. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pregunto, ¿un espíritu tiene imagen o semejanza? No, es invisible, no tiene forma. Entonces, ¿de quién estaba hablando? Ahí aparece el tercer personaje, el Hijo. Es el único de la Trinidad que tiene una figura, que tiene forma. Cuando Jesús está leyendo en Lucas 4 o en Isaías 61, depende de usted lo lea, bueno, en Isaías 61 lo dice el profeta Isaías, y en Lucas 4 Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está, y aparecen los tres veces, operando. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido.
y aparecen en este momento los tres, aparecen en el bautismo de Jesús también, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús se está bautizando, Juan lo está bautizando, en el momento del bautismo el Hijo se está bautizando, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y aparecen los tres otra vez. Así que ahí, ahora, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, como vimos, gloria y divinidad, que como lo probamos también, cada uno desempeña funciones distintas pero complementarias. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Si necesito unos 10 minuticos al final para preguntas. Entonces por eso me voy a brincar algunas cosillas, pero como usted tiene la hojita ahí, y si no la compra ahora que Claudia le da la plata, envía. Entonces, vamos a ver primero funciones del Padre. A ver, ¿qué le toca? Porque nosotros decimos: ay, Espíritu Santo, toca a fulano, Jesucristo, protégeme. O sea, a ver, ¿a quién le estamos pidiendo qué? O sea, son lo mismo, pero dan lo mismo. O sea, nada más tirar ahí que cualquiera. Ahí el que esté más desocupado, agarra esta ahí. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones del Padre? ¿Cuáles son las del Hijo? ¿Y cuáles son las del Espíritu Santo? Las funciones del Padre, por ejemplo, son la elección, la predestinación, la adopción, vienen del Padre. O sea, el plan de redención del planeta es una idea del Padre, no del Espíritu Santo, no de Jesús. Eso, la autoría es del Padre. La redención, la idea de la redención, ahora el cumplimiento de la redención, sí es un trabajo en equipo, pero el plan, la orquestación de esto es exclusivamente del Padre. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿De quién fue la idea? De Dios, clarísimamente. Ahora, vea usted cuando hablo del liderazgo, por decirlo de alguna forma, porque este tema es delicadísimo, nada. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que veo yo? Que el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo. Y vemos así, como digo, como esta orquestación, como el director de la orquesta en Juan 3:16, versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. O sea, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre envía al Hijo. La idea de la redención es del Padre, la forma en que lo va a lograr envía al Hijo, pero el Padre envía al Espíritu también. Jesús lo dice, Juan 14: el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre. Ve que hay alguna claridad, o sea, al mismo tiempo no veo aquí, en unas cosas son un poco confusas, pero no todas. Aquí el mismo Jesús no dice: yo enviaré al Espíritu, sino el Padre enviará al Espíritu en mi nombre. Pero ve que siempre los tres, o sea, son indivisibles. Entonces, el Padre es quien envía al Hijo para redimirnos y el Espíritu Santo para transformarnos. Cada uno tiene un rol diferente. Entonces, esta de Jesús, cámbiame mi carácter. Parece que Jesús no es el que cambia el carácter. Vamos a ver a quién le toca cada cosa. Entonces, la misión de la salvación procede del amor y la autoridad del Padre, básicamente. ¿Qué cosas más le tocan al Padre? Por ejemplo, Él es el receptor de nuestras oraciones. Por supuesto que usted ora al Hijo o al Espíritu Santo, el Padre oye todas las oraciones. Aunque usted le ore a Moreno Cañas, ¿verdad? Como mucha gente, el Padre oye porque es omnisciente. Pero las oraciones tienen que dirigirse al Padre. Si quisiéramos ser estrictamente bíblicos, así funciona, ¿verdad? El Padre hace básicamente esas dos cosas: nos escucha nuestras oraciones y nos disciplina. Es al que le toca sacarse la faja. Parece que Cristo no anda ahí, es que Cristo me está probando, el Espíritu Santo me está probando, Dios. O sea, el tema de la disciplina aquí parece que le toca a Dios. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor, el Kyrios, y aquí sí se refiere al Padre, dice: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. No el Espíritu Santo. Entonces, pero yo no sé si ayuda en algo para usted. A mí me ayuda tener un poquito de esta claridad y no esa idea nebulosa de la Trinidad. Ahora, oramos al Padre
como autoridad y destino de la oración. ¿Por qué? Porque Jesús lo enseñó. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué usted no nos enseña a orar como los discípulos de Juan? Juan les enseñó a orar y usted no nos enseñaba a nosotros. Y le reclamaron, y Jesús dijo, bueno, ok, sentémonos aquí, saquen la libretilla y voy a decirles cómo se ora. Y ahí nació el Padre Nuestro, de un reclamito ahí de los discípulos. Y Jesús empieza, ¿cómo se ora correctamente? Le dijeron. Y Jesús dijo, ustedes van a orar así. ¿Cómo es el Padre Nuestro? ¿Qué dice? Ok. Según Jesús, la oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. O sea, que si está mal orar, Cristo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Mire, solamente para que tenga un dato curioso, en toda la Biblia no hay ni una oración dirigida al Espíritu Santo, ni una. Nadie, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, no existe una oración al Espíritu Santo. ¿Que está mal o no? Porque si es Dios, yo seguro que no. Yo nada más digo que si queremos ser más bíblicos, ¿verdad? Yo mejor no voy a correr riesgos. Yo voy a orar al Padre por medio de Cristo para que el Espíritu Santo seguro sea el que me haga el milagro al final. Así trabajan ellos. ¿Qué voy a hacer? Tengamos orden. Entonces oramos así. Ahora, las funciones del Hijo son diferentes, ¿verdad? O sea, el Hijo es nuestro mediador, por ejemplo. Primera Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. A ver, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Yo no sé con qué autoridad, por qué se les ocurre decir, no, pero también pídale a su mamá que ya murió que los proteja. O pídale a San Juan o a San Cristóbal que lo cuide del camino. Perdón. O sea, nadie puede interceder delante de Dios por usted, solo Jesucristo. Es una de sus funciones, ya no hay. ¿Para qué quiere inventar una doctrina? O invéntese una Biblia. Si quiere creer otra cosa, invéntese su Biblia. Pero si quiere, cree en el Dios de esta Biblia, en el Jesús de esta Biblia, aquí están las reglas. Dice, hay un solo Dios. Es como decir, no hay 10. Bueno, no, si querés llevar la contraria a la Biblia, inventate un libro. Pero si estamos hablando de esto, aquí dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Solo uno, nadie más. ¿Y por qué necesitamos un mediador? Claramente porque todavía, cuando lleguemos al cielo no, pero mientras estemos aquí y pequemos, la santidad de Dios no permitiría, ¿no? O sea, no podríamos acercarnos ni a 100 años luz de Dios así, tal cual somos hoy, ¿verdad? Pero tenemos, gracias a Dios, Jesús es el que mientras llegamos allá y la perfección llega, Él es el que logra, o Dios permite que a través de Él nos vea a través de Jesús como un mediador. ¿Qué hace también Jesús por nosotros? Jesús es el abogado de nosotros. Esta versión dice así, pero hay otra versión que también me gusta más. Dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo. Esas palabras son muy, que subrayar. Él salva por completo, no más o menos. Y vamos a ver más adelante, no es una salvación completa la que tenemos. Dice, a los que por medio de, ¿ves que ven? A los que por medio de Él se acercan a Dios. Es que no hay otra forma de llegar a Dios. O sea, así está establecido. Y es muy difícil que Dios mismo puso leyes que después digan, no, bueno, está bien, hábleme directamente. Si no, yo les dije, si no honran al Hijo, ¿verdad? Mire, si nosotros traigámoslo a un plano terrenal, un ejemplo tal vez, no sé, hasta absurdo, pero bueno, y yo oí una vez, usted no puede amar a una mujer que ya tiene hijos. O sea, usted no la puede amar si no ama a sus hijos. Eso no funciona. Entonces, la amo a usted, pero sus hijos no lo soporto. O sea, no veo cómo esa relación va a funcionar, ¿verdad que no? A vos te rechazan tus hijos y te rechazaron a vos. Si alguien maltrata a tus hijos, te tocaron a vos mismo. Es peor, mejor me lo hubieran hecho a mí, no. Bueno, si eso somos nosotros, imagínense Dios, que Él mismo es el que determina que sea así, y que ahora nosotros digamos, no, Señor, pero no, yo me brinco todo, yo llego directo ahí. Ay, ¿qué me dice? Ahora resulta que Él viene así y como si fuera, ¿verdad? No, hay reglas.
Si nos gustan o no las entendemos o no, y si no, nos inventamos nuestro propio Dios y religión, una que nos guste y que nos quede como un traje a la medida. Pero aquí dice, porque también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por nosotros, por ellos. Pero primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, porque es inevitable, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. La versión Reina Valera 1960 dice, si alguno ha pecado, hijos, abogado tenemos para con Dios. Es colega suyo, abogado. Jesucristo, entre otras cosas, es abogado y es juez también. Y hay fiscal, por ahí anda suelto el fiscal también. Jesús es la única forma de llegar a Dios. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie, ¿a quién incluye nadie? Nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Eso es como que, no sé, como que usted quiere llegar al presidente de la república y que tenga ahí la recepción. Dice, no, primero, como usted no puede entrar a la oficina, hay un solo ahí para adentro, aquí estoy. Dice, no, hay un protocolo, y si lo aceptamos aquí, ¿cómo no vamos a aceptar el de Dios? Contigo llegará el tiempo cuando estemos allá con el Señor, que seguramente ya esto no haga falta, pero por ahora es necesario, porque nuestra condición es pecaminosa todavía, y Dios no se puede relacionar de esa forma. Él es la cabeza de la iglesia. Dice Efesios 1:22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, por ejemplo, en el fin de los tiempos, hermano, que yo sé que la mayoría no tienen tiempo y eso, pero yo dedico mucho, o alguno de mi tiempo, bastante viendo el panorama mundial. Tengo que hacerlo, ¿verdad? No me puedo agarrar del todo de ignorancia. Pero no sé cuántos saben que estamos al borde de una tercera guerra mundial. De hecho, técnicamente ya es una tercera guerra mundial. Y ahorita hay 54 países en conflicto, pero los países que están en este momento, a diferencia de otros momentos, es que son potencias. Ahorita ya China, Rusia, Alemania, los Estados Unidos y Inglaterra, Francia, esto tiene un olor a tercera guerra mundial que esto puede detonar en cualquier momento. O sea, para que tengan una idea, es que no es el tema, pero quiero hablar de esto, de las señales del fin, porque yo he enseñado esto montones de veces y siempre empiezo diciendo, a ver, yo no soy alarmista, yo no soy de los que creo, ay, ya viene el Señor, no, pero ahorita, perdone que les diga, pero ahora creo que sí. Ahora yo mismo, no sé si santiguarme, irme a acostar de una vez ya y no levantarme más. El asunto está, las profecías se acaba de cumplir, profecías que se están cumpliendo. La iglesia no habla de eso. Profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos y la gente no se da cuenta. Por ejemplo, déjenme decirles así, robándole, ya se me fue el tiempo. No les voy a contar después. Vengan un día de estos y les cuento. Si les interesa, vengan el otro domingo y a ver cómo les va. Pero en el fin de los tiempos, el que va a juzgar al mundo es Jesucristo, no es el Padre, por ejemplo. Uno pensaría que Dios es el que va a juzgar, pero no, la Biblia dice, Juan 5:22, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado a su Hijo. Juan 5:27, le dio autoridad para juzgar por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Segundo Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. ¿Quién va a juzgar? Cristo, no el Espíritu Santo, no el Padre. Entonces creo que sí, es entender la Trinidad un poquitico ¿verdad? No esa cosa ahí que no sabíamos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, básicamente, ¿qué hacía? Capacitaba a personas, jueces, reyes, sacerdotes, profetas. Los capacitaba para funciones especiales. Inspiró las Escrituras, por supuesto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Uno, usted no estaría aquí sentado si no fuera por el Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice que el que convence, el que le da a uno convicción de que necesita de Dios, nadie, la Biblia dice, nadie busca a Dios, nadie. Solo si el Espíritu Santo le tocó a usted, la única forma que usted esté sentado ahí hoy es que algo el Espíritu Santo está coqueteando con usted. Está hablando a su corazón diciendo, venga, vamos. Y tiene una paciencia. Usted dice, no, ahorita, bueno, está bien, tranquilo. Y después vuelve otra vez. Es un acoso divino, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. Cuando le pone el ojo a alguien, hermanito, quitárselo de encima y mejor no se ponga difícil. Ríndase a Él, es lo mejor. Ser rendido por Dios es la mejor de nuestras victorias, hermano. Así que no tenga miedo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en Romanos 8, en Efesios 6. Dice que Él es el que nos regenera. Tito 3:5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Él nos regeneró o nos regenera. Y uno dice, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, y van a decir amén, gloria a Dios. Pero ¿qué quiere decir regenerar? Si el Espíritu Santo nos regenera, gloria a Dios. ¿Sabe? Ya está. Aún más, ¿qué es degenerar? Cuando algo se degenera. Es una involución, sí, y negativa, ¿verdad? Donde hay deterioro, una involución donde implica deterioro, descomposición. Eso es un degenerado. Es alguien que se ha ido perdiendo. Entonces, pero regeneración, entonces, ¿qué es? Es reparar ese daño y volver a ponerlo en el lugar correcto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, parece. Por eso es que la gente que comienza a venir a la iglesia dice, mira, el borrachito de la esquina, y ahora ya no dice malas palabras, y yo qué sé qué. Y ahora el hombre que era agresor con su esposa, ya ahora resulta que es cariñoso, es un caballero. ¿Qué está pasando? Que los degenerados que éramos nosotros, la parte que se había degenerado, el Espíritu Santo viene y potencia las virtudes. Los frutos, llama la Biblia, el fruto del Espíritu. ¿Qué es eso? Entonces nos hace volver, nos guía, nos enseña, nos da poder para testificar, según Hechos 1:8. Y nuestra salvación es trinitaria. Voy a terminar aquí. Nuestra salvación es trinitaria. Por eso es que a los tres les debemos el honor, la honra y la alabanza a los tres, porque lo que somos hoy es por los tres. Fue un trabajo que han hecho juntos. Qué interesante. La salvación no es la obra de uno solo. Todos los aplausos no se los puede llevar Cristo, aunque Él fue el que murió y resucitó. Pero si el Espíritu Santo no nos regenera y no nos convence de pecado, ¿cuántos han muerto ya? ¿Nosotros qué? No diríamos, ¿para qué murió? Nadie lo tiene. ¿Para qué yo no le pedí que muriera por mí? ¿Verdad? O sea, Cristo pudo haber hecho su parte, el Padre pudo haber hecho su parte, haberlo enviado, pero si el Espíritu Santo no hace la suya, de hacernos entender las Escrituras, guiarnos a Cristo, o sea, cada uno ve que igual el Espíritu Santo pudo haber esperado que llegara esa gente para hacer eso, pero si el Padre no nos envía y si Cristo no muere, entonces nuestra redención es trinitaria. El Padre nos escoge, según Efesios 4:1, nos escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo muere y resucita por nosotros, y el Espíritu Santo nos convence y además nos capacita para vivir el Evangelio de Jesucristo. Ok, paro aquí y espero no haberlos confundido más, pero vamos a dejar unos 5 minutitos para preguntas. Sí, primero sí, me recuerdan, sí. Preguntas, alguien que tuviera. Ay, perdón. Voy. Bueno, usted que habla inglés, para usted es más fácil. Pastor, que si se puede callar, ya no hace tiempo. A ver, Roger. Paz, siempre he querido saber la oración que hace Jesús, o lo que Jesús dice, que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, eso Él lo hará. Okay. ¿Nos puede explicar eso? Sí, claro, sí. Ese versículo muy lindo, muy mal entendido, por cierto. Lo han usado, le han dado aplicaciones terribles. Primero entienden que todo es todo. El versículo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Así como suena, literalmente es como un cheque en blanco, ¿sí? Pero póngale la firma y lo que usted, suena así. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él lo hará. Bueno, primero, todo no es todo.
todo es lo que está en el contexto, habría que empezar leyendo desde atrás, ¿verdad? Es todo dentro de un contexto, así que no siempre todo es todo, ¿verdad? Sí, si usted te invito a almorzar ahora, nos vamos a McDonald's y yo te digo, pida lo que quiera. Y dice, bueno, me quiero llevar a la cajera. El congelador de la esquina, dice, no, suave, pida lo que quiera, era hamburguesa o sea, ve como todo tiene que estar generalmente dentro de un contexto. Bueno, los literalistas a veces leen la Biblia de una forma muy primitiva, así, ahí dice, sí, hermano, ahí dice, pero hay que saber lo que quiere decir también. Entonces, dice, pero ve que está correcto, esto afirma totalmente el tema. Dice, todo lo que pidieres, ¿a quién? ¿Sí? Jesús no dice, pídemelo a mí y yo te lo daré. No, pídaselo al Padre en mi nombre. Ve que siempre hay que pasar por Jesús. Él es el mediador. O sea, pídanlo en mi nombre. Y el Señor, vengo de parte de Jesús, por decirlo de una manera así, ¿verdad? Pero Padre, gracias en el nombre de Jesús. Es reconocer el honor que merece Jesús y el lugar que el Padre mismo le ha dado, ¿verdad? Entonces el versículo está claro. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahora, si usted pide todo, entonces bueno, pero eso incluye un Mercedes del año y una casa en la playa. No, seguramente no. Entonces no es todo. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús, quiere decir como si fuese Jesús pidiéndolo. Y Jesús seguramente no pediría un Mercedes. Entonces, ¿qué pediría una persona? Las cosas que Jesús podría pedir, ¿verdad? Por ahí, sí. Bueno. Sí, pasar un par de preguntitas aprovechándome. Cuando dice en Génesis, hagámoslos a semejanza de nosotros, he escuchado por ahí de que no es físicamente en realidad, sino que es porque somos tripartitos también. Entonces, para ver si me puede explicar eso. Y la segunda pregunta es con respecto a Marcos 13:32 y la omnisciencia de Jesucristo, ¿verdad? Porque obviamente creo en eso, pero alguien me puede batir y me gustaría entenderlo, ¿verdad? Porque dice que el día de la hora nadie lo sabrá, sino que ni siquiera el Hijo lo sabe. Se lo ha reservado el Padre. Ok. A ver, la primera era, no veo ninguna relación en que seamos seres tripartitos y que como Dios es una Trinidad, bueno, o sea, sencillamente no veo la conexión. O sea, Dios es una Trinidad y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero no veo que tenga, para que una cosa fuera la otra, dejaría de ser. A ver, la Trinidad es la Trinidad porque sí, es algo eterno, es algo que no se decide, ni siquiera ellos lo decidieron, ese es el misterio más grande, de pronto están ahí, ¿verdad? Y el hombre, porque ni siquiera, perdón que te diga, ni siquiera esta afirmación de que somos seres tripartitos es absoluta. Algunos creen que tenemos más partes, ¿verdad? Hay diferentes posiciones. Entonces, lo que no veo es directamente que para que ellos sean una Trinidad, nosotros teníamos que tener espíritu, alma y cuerpo también. O sea, puede ser, si es coincidencia, pero no, porque no sujetaría a Dios, digamos, ¿verdad? Decir, mira, ahora como somos así, tenemos que hacerlo de esta forma. O sea, no creo que necesariamente exista una conexión tan directa, ¿verdad? No sé. Creo que eso queda a cómo lo interprete cada uno, pero que porque ellos son una Trinidad, nosotros somos tripartitos. Una idea interesante, pero no le pongo la firma 100% a pensar que Dios sujetó de alguna manera o tuvo que decidir hacernos así porque ellos eran una Trinidad. Pienso que no. Y la otra era que me dijiste que ¿qué? La omnisciencia de Jesús se ve en muchos textos. La omnisciencia de Jesús se ve en muchos textos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando llega la mujer pecadora y Jesús está en la casa de Simón, un fariseo? Ahí la élite de la gente está allí, ¿verdad? Los fariseos, la gente más, ¿verdad?, más distinguida. Y de pronto una mujer interrumpe, entra al escenario, prostituta, y derrama el perfume y todo esto. Y la mujer está lavando los pies de Jesús con el perfume y con el cabello. Eso fue muy escandaloso. Pero Simón está pensando, si este fuera profeta sabría
la clase de mujer que está haciendo eso. Y Jesús inmediatamente le responde al pensamiento. Simón, ves y le contesta como que si hubiera escuchado lo que Simón está. En varios textos, cuando va a entrar a Jerusalén montado en el burro, igual les dice, en ese pasaje hay varios momentos, pero en ese momento cuando Jesús dice vayan y van a ir a un pueblo tal, ahí van a encontrar un burrito amarrado, el hombre les va a preguntar que qué van a hacer con el burro, ustedes díganle que el Señor lo necesita, y todo pasa exactamente como Él lo dijo. El aposento donde hicieron la última cena también Jesús, van a encontrar una casa así, díganle al hombre que o sea, vemos la omnisciencia de Jesús en muchos pasajes de la Biblia. O sea, Pastor, disculpe, disculpe, rapidito nada más. Con respecto a eso, la duda de la omnisciencia de Jesucristo no es en sí. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice que ni siquiera los ángeles sabrán la venida, sino solamente el Padre, ni siquiera el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ajá. Eso es más complicado, porque te voy a explicar. O sea, hermenéuticamente hay un problema ahí, que solo un versículo dice eso. Es cierto que lo dice, pero como no se puede hacer doctrina de un versículo, entonces cuando aparece un texto como ese, ahí dice que el día y la hora, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo queda en la potestad del Padre, saber el día y la hora en que el Señor vuelve. O sea que ni Jesús lo sabe. A ver, si hubieran más versículos que digan lo mismo, uno podría tratar de hacer un exégesis del texto, pero al haber solo uno, no encontrás en el resto de la Biblia cómo poder construir una teología, cómo poder construir una doctrina de eso. Entonces, eso es lo que se llaman en hermenéutica pasajes oscuros. Tendría que ponerle un signo de pregunta arriba, porque el que lo quiera contestar solamente leyendo ese versículo así, habría que leer otras versiones. De hecho, voy a meterme, pero sé que no voy a llegar muy lejos, porque es que solo un versículo hay, ¿verdad? De ver qué dice en griego, si habló en arameo, Jesús en arameo tenía otro significado, no creo que llegue muy lejos. El tema es que al haber solamente un versículo, tratar de hacer una interpretación es un poquito irresponsable. ¿Ya? Alberto, más que todo no es pregunta, sino más es darle una posible respuesta al hermano que hizo esa pregunta. Tenemos que acordarnos que Jesús en su ministerio terrenal tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando Jesús perdonó pecados, estaba actuando en su naturaleza divina, porque solo los fariseos se lo dijeron, que puede perdonar pecados y no solo Dios. Entonces, cuando Jesús perdona pecados, está hablando como Dios que es. Cuando Jesús en ese texto dice, ni el Hijo, solo el Padre, está hablando en su naturaleza humana. Así es como yo lo he aplicado, lo he interpretado, no sé si estaré equivocado, pero sí hay momentos en que Jesús usó sus divinidades dependiendo a una circunstancia, porque hubiera sido un conflicto que Jesús hubiera dado fechas. No lo hubiera dado. Pero pudo haber dicho sé, pero no se los pudo, porque otras cosas sí les dijo así. Hay cosas que ustedes dicen, si les digo las cosas terrenales y no las entienden, esa pudo haber sido la respuesta, se los dice. Si les digo cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo entenderán si les dijera las espirituales? Como diciendo, ustedes a veces tengo que hablarle por parábolas, casi sacar un títere ahí, y aún así no me entienden. ¿Qué tal me pongo a hablar de las profundidades del... Entonces Jesús pudo haber dicho, mire, esto no les corresponde. De hecho, un momento le dice, no les corresponde a ustedes saber los sazones de estos tiempos, ¿verdad? Habían cosas que él dejaba, esto queda para el Padre, para mí. Pero, como te digo, es difícil, las interpretaciones podrían ir y venir, pero es muy difícil sacar una conclusión así acertada de un solo versículo, de ese sobre todo. Es oscuro, porque si es Dios, ¿cómo no va a saber? Entonces demuestran un montón de textos que todos lo saben, pero hay una cosa que no sabe. Hay signo de pregunta encima. Sí, Marita. Albert, con respecto al ángel de Jehová, he escuchado diferentes versiones, ¿verdad?, que dicen que Jesús es el ángel de Jehová. Ajá. Me gustaría me explicaras esa parte. El ángel de Jehová, cuando la Biblia dice, por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende, o el ángel de Jehová se presentó a Balaam, que sé, todas las veces. En el Antiguo Testamento se llama una teofanía. Una teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que hay dispensaciones, lo que llaman dispensaciones. El Antiguo Testamento, dispensaciones es como el capítulo de.
El Antiguo Testamento, el protagonista del Antiguo Testamento, ¿quién fue? El Padre, ¿verdad? Así dice Jehová, y Jehová hizo, y Jehová aquí, Jehová allá. Todo era Jehová. Y el Espíritu Santo apenas aparecía, pincelazos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya estaba en escenario, pero no era protagonista. Y Cristo también. Cristo aparece como el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová, igual que el Espíritu Santo, cuando habla, no habla de parte de Jehová, habla él como si es Dios. O sea, él daba órdenes exactamente como hablando Dios. Entonces sabemos que el ángel de Jehová era una teofanía, era una representación de Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que ya son las 12:10, ya escampó, ¿verdad? Entonces pongámonos de pie, por favor. Ay, Señor, ¿a qué hora nos metemos en estos enredos? Ayúdanos, Espíritu de Dios, entonces a entender algunas cosas. Padre, gracias te damos por todo, por todo. Hoy te damos gracias por todo. Ni siquiera vamos a enumerar ahorita que la salud, que no, Señor, gracias por todo. Pero yo especialmente quiero darte gracias por ser ese trío maravilloso, Señor, tan bien orquestado, tan perfecta, cómo se aman, Señor, y cómo manejan todas las situaciones del mundo, Señor, y todo esto de una forma tan armoniosa y tan... Es impresionante, Señor. Gracias por el Hijo, gracias por el Espíritu de Dios, por lo que cada uno ha representado en mi vida, porque lo que soy hoy entiendo mejor que cada uno ha esculpido una parte, Señor, que hay parte del cincel ha sido de tuyo, Dios, y parte Jesús ha esculpido en mí, y otras partes el Espíritu Santo, como especialistas que se dedican a cosas diferentes, Señor, pero que lo que somos hoy no lo puedo atribuir a uno solo, sino que cada uno, Señor, de ustedes, aunque sean el mismo, cada uno, Señor, ha convertido mi vida en lo que es hoy la vida de nosotros, Señor. Así que es bueno saber que estamos en sus manos. No te entendemos completamente y sé que mientras vivamos aquí en este cuerpo no lo vamos a hacer, que un día tendremos mucho más conocimiento, pero tampoco nos apura eso, Señor. Me siento cómodo sabiendo que son lo que son y que puedo estar en sus manos y que soy amado, soy cuidado. Señor, bendigo a mis amigos que están hoy aquí. Tu gracia esté con ellos siempre, Señor. Guárdales, líbrales de todo mal y bendícelos, Señor. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.